Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a toda la iglesia del Señor en este lugar y a los amigos que nos acompañan en esta noche. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a tomar lectura de la palabra del Señor. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 7. Dios está en este lugar. Su presencia se mueve en medio nuestro. Dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que llama se le abrirá. Alabanzas a Jesús. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Hasta aquí la lectura de la palabra. Siéntese, tenga la amabilidad. Ante el Dios Todopoderoso, el que cambia las cosas. Alabanzas a nuestro Dios. Dios siempre ha intervenido en la vida del hombre, porque desde un principio Dios quiso que el hombre fuese obediente y sumiso a su palabra. Pero como el hombre ha desobedecido generación tras generación a la palabra de Dios, entonces Dios ha intervenido de una y de otra manera en la vida del hombre. Todo tratando de guiar al hombre por el buen camino, todo tratando de ayudar al hombre. Dios está en este lugar. Su presencia es real en medio nuestro. Su poder se mueve en medio nuestro. Por donde Él iba caminando, siempre habían milagros, señales y prodigios. Y eso no quedó allí. No era simplemente mientras Él estaba en esta tierra, pues Dios vino para darnos ejemplo de vida. Él vino para darnos salvación. Aleluya. Y nosotros fuimos escogidos por Dios. Óigase bien, iglesia del Señor, nosotros fuimos escogidos por Él para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. No hay otro como Él. Grande en poder. Donde Él está, cambia las cosas. Por donde Él camina, se mueve una gracia especial. Aleluya, Jesús. Y Él está en esta noche, en este lugar. Desde que entré por esa puerta, comencé a sentir la gloria de Dios. Comencé a escuchar que el Señor se movía. Comencé a escuchar gemidos y clamores delante de la presencia del Señor y entendí que Él estaba por ahí. El Maestro estaba moviéndose en medio nuestro y aún se sigue moviendo en medio nuestro, porque su poder es grande y maravilloso y Él quiere hacer una obra especial en esta noche. Aleluya, Jesús. Un hombre enfermo a la orilla de un camino estaba limitado, no podía ver. Escuchó que el Maestro venía y algo especial empezó a sentir ese hombre.
Ese hombre empezó a sentir en su corazón que algo especial en esa noche iba a suceder o en ese día, qué sé yo. Cuando escuchó a la multitud que venía con él, empezó a clamar a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál sería la situación de aquel hombre? ¿Cuál sería la angustia que estaba viviendo? ¿Cuáles eran sus experiencias que había vivido en esa situación de invidente? Muchos otros vivieron experiencias, pero aquel hombre clamaba, aquel hombre gemía, gritaba en aquel camino, escuchando que el maestro venía por ahí. Quisieron callarle, quisieron que apagara su voz, porque algunos decían: molestas al maestro. Pero él seguía clamando. Él tenía una convicción especial, y era que él sentía que si él seguía clamando, el maestro le iba a escuchar. Alabanzas a Dios. Y muchos hombres de Dios han decidido hacer lo mismo: llamarlo a Él, buscarlo a Él, clamarle a Él. En los momentos más difíciles, en los momentos más angustiosos, Dios ha escuchado el clamor de esas personas. Y no está ajeno a nosotros, no está ajeno a nuestro clamor. Él escucha todas nuestras plegarias, Él escucha todos nuestros clamores delante de Él. Alabanzas a Jesús. Él cambia las cosas, porque estamos ante el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los mares y todo lo que en ellos hay, el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo un ser viviente y se alegró en su corazón de haber hecho al hombre un ser viviente, para que le adorase y estuviese cerca de él, para que le sirviese. Lamentablemente, el pecado corroyó al hombre. Vino la desobediencia al hombre, y entonces vino la muerte al hombre. ¿Cuál es tu necesidad, mi estimado hermano y amigo? Jesús está aquí, cambia las cosas. Una mujer que sufría flujo de sangre, en medio de la multitud, se abría paso. Trataba de llegar a Él, buscaba llegar a Él de la manera que fuera. No encontró otro medio sino arrastrarse en medio de la multitud. Pero la multitud era mucha y no alcanzaba a llegar a Él. Pero tenía una convicción plena, que si lo buscaba a Él, que si trataba, que si se arrastraba, y ella pensaba en su mente y en su corazón: si al menos yo tocaré el borde de su manto, si al menos yo tocaré el borde de su manto, seré sana. ¿Cuál es tu necesidad en esta noche, mi estimado hermano? ¿Cuál es tu necesidad en esta noche, mi estimado amigo? Aquí está el que cambia las cosas. Aquí está el que transforma al hombre. Aquí está el que le da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Aleluya. Aquí está el que sana toda enfermedad, por difícil que parezca.
Cuando los médicos de esta tierra declaran que para el hombre no hay vida, entonces Dios cambia las cosas. Porque muchos hemos vivido esa experiencia de estar desahuciado de los médicos y decirle pueden irse a morir a su casa porque no hay otra opción. Pero cuando buscamos el rostro de Dios, cuando le creemos al Señor, entonces el Señor cambia las cosas, transforma las situaciones. Cuando le creemos al Señor, el Señor entonces obra milagros. Aquel ciego clamaba y el Señor volvió a él. Aleluya. Y le devolvió la vista. ¿Cuál fue el gozo para aquel hombre, verdad? Después de estar allí tanto tiempo, volverle la vista, volverle la sanidad a su cuerpo. Un hombre paralítico también se encontraba al pie de un estanque y sucedía que cuando un ángel venía y movía las aguas, el primero que descendiera a las aguas era sano. Y aquel hombre ya llevaba una cantidad de tiempo allí en aquel lugar y no podía ser sano porque otros descendían primero al agua. Dura esa situación, ¿cierto? Sin poderse mover, sin poderse valer. ¿Cuántos años en esa situación? Tratando de descender a las aguas primero que otro. Pero otros que se podían mover, descendían primero. Se perdía la oportunidad para aquel hombre. Pero el Maestro, el Dios de gloria, el Dios de todo poder, aquel que cambia las cosas, pasaba por ahí. Y entonces le vio allí en aquella condición de hombre, postrado, que no podía ser sano. Y tuvo misericordia de él y le sanó. Y aquel hombre se levantó de ese lugar gozoso y lleno de alegría porque había sido sano, porque la gracia de Dios había descendido hasta ese lugar en ese momento y le había sanado el Redentor de gloria, el Dios todopoderoso, ese que ama a esta iglesia, ese que ama a los amigos, ese que ama a todo aquel que se acerca a Él, porque todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Y ese Jesús está en esta noche, en este lugar. Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, Él es inmutable. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Demos gloria a Dios. No cambia. Si podemos tener fe, si podemos creer, veremos la gloria de Dios. Veremos el poder de Dios moverse en medio nuestro con autoridad. Aquí está Cristo y quiere hacer un milagro en tu vida en esta noche. Aquí está Cristo y quiere salvarte en esta noche, que es uno de los milagros más poderosos que pueden existir. Porque ¿quién del hombre que hace mal quiere volverse atrás de su mal camino y no puede por sí solo? ¿Cuántos en condición de habitantes de calles, drogadictos, han querido cambiar su vida, han visto la necesidad de cambiar, pero luchan y no lo consiguen? No lo pueden hacer porque no hay una fuerza en ellos o no tienen la suficiente voluntad para hacerlo. Pero ¿cuántos en esa misma condición al escuchar la palabra de Dios?
cuántos en esa misma condición, al escuchar predicar un mensaje sencillo como este, han entendido que Él es el Dios que transforma, que Él es el Dios que cambia, que Él es el Dios que salva, y han aceptado la ayuda de Él y se han levantado y han venido a sus pies, se han postrado a sus pies y Dios les ha cambiado y Dios ha transformado sus vidas. Todos los que estamos aquí hemos vivido esa experiencia. Queríamos cambiar y no podíamos. Queríamos hacer lo bueno y no podíamos. Pero cuando nos hablaron de Jesús, cuando nos hablaron de este evangelio maravilloso, pudimos entender la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando abrimos el corazón a Dios, entonces Dios cambió las cosas. Cambió las cosas en nuestras vidas. En todos nosotros ha hecho una obra especial. En algunos instantánea, en otros lentamente. Porque esa es la obra de Dios. Así es la obra de Dios. Él obra de diferentes maneras en cada uno de nosotros. Y si llevas mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y creyendo y queriendo aceptarla, pero aún no te has decidido, yo te invito para que lo hagas en esta noche con una convicción plena de que Él está aquí y quiere cambiar tu vida. Quiere cambiar las cosas. Si estás viviendo una enfermedad que hace tiempo te tiene agobiado, Él está aquí, quiere cambiar las cosas. Él está aquí, puede sanarte. Si tú crees, puede sanarte. Aleluya, Jesús. Enfermos, paralíticos, levantó muertos después de una cantidad de días. Ya en estado de descomposición. ¿Qué le queda grande a nuestro Dios Todopoderoso? Mi pregunta, ¿qué le queda grande a nuestro Dios Todopoderoso? Si Él conoce nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra alma está desnuda delante de su presencia. ¿A dónde iré y a dónde me esconderé de tu presencia? Dice el salmista. Porque a donde quiera que fuere, allí estás tú. Alabanzas a Dios. Él conoce tu vida, mi estimado hermano y amigo. Él conoce tu condición de hombre y Él sabe que somos polvo. Y Él sabe que somos humanos y nos equivocamos. Él sabe que somos humanos y cometemos errores. Él sabe que somos humanos y cometemos pecado. Pero abogado tenemos para con Dios en Jesucristo, su Hijo amado, el cual levantó de entre los muertos. Aleluya, Jesús. Alabanzas al Rey de Gloria. Quiero decirle, mi estimado hermano, que no era este el tema que yo tenía. Me pasé días estudiando y orándole al Señor. Y hasta que me senté, hasta que me arrodillé a orar ahí, ese era el tema. Pero al levantarme de ahí, el Señor cambió el tema. Por eso donde está Él cambia las cosas. El Señor cambió el tema. Y me decía, alguien necesita las palabras que yo voy a poner en tus labios. Sentí mucho temor por cambiar el tema. Sentía mucho temor. Pero Él me decía, tranquilo que yo estoy con tus labios. Yo estoy en tu boca. Yo hablaré, dice el Señor. Alguien necesita en esta noche un milagro. Alguien necesita en esta noche la ayuda de Dios.
Él no se equivoca. En Él no hay error. Él es perfecto. Alguien le estaba clamando al Señor. Alguien estaba llorándole al Señor por un milagro. Pues quiero decirle, mi estimado hermano o amigo, quien quiera que sea, que aquí está Él para responderte, con la convicción y con la seguridad de que Él no se equivoca. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya, aleluya. Alabanzas a Jesús. Estamos ante el Rey Todopoderoso. Yo quiero invitarles a ponerse sobre sus pies, por favor. Quiero invitar a alguien en esta noche que haya sentido que Dios le ha hablado, que venga hasta este lugar. Vamos a dejar nuestras cargas delante de la presencia del Señor. Vamos a dejar nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros quebrantos, nuestra alma derramada delante de la presencia de Dios. Y veremos de Él grandes cosas. Vamos a ver de Él milagros, prodigios, maravillas. Porque esas señales nos seguirán a todos los que creen en su nombre. Aleluya, Jesús. Vamos a orar por todos estos hermanos y aún amigos. Vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de cada uno de ellos y que la palabra que Él me ha dado corra y sea glorificada para ellos. Oh soberano Dios y Padre celestial de gloria, delante de tu bendita y santa presencia, Señor, estamos en este momento con la convicción plena, Señor Jesús, que tú has de obrar misericordiosamente, Señor Jesús. Que tu gracia y tu poder descienda, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos que necesitan de tu gloria, necesitan de tu poder, Señor. Maravilloso Dios y Padre celestial de gloria. Poder, Señor, que tu poder descienda sobre ellos. Somos humanos, Señor Jesús. Nos equivocamos todos los días, Señor. Pero venimos ante tu presencia, Señor. Venimos ante tu presencia a rogarte misericordia. Señor, aquí dejamos nuestras enfermedades. No queremos cargar más con esta enfermedad, Señor Jesús. Aquí la traemos a tus pies, Padre amado. Oh, alabanzas a ti, alabanzas. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria al nombre de Jesús. Dios sigue siendo fiel. Amén. Dios es maravilloso. En esta tarde, antes de salir de mi hogar para este lugar, sentí un temor, sentí algo en mi corazón. Y tuve que clamar al Señor, encomendar nuestro viaje. No sabía qué iba a acontecer. Y era que Dios hoy iba a hacer milagros en este lugar. Era que Dios hoy iba a dejar sentir su presencia en medio nuestro. Quizás por eso el enemigo pone temor en nosotros, para que nos salgamos. Pero cuando confiamos en Él, salimos en victoria. Aleluya. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Si quiere, usted le da gracias. Yo voy a darle gracias al Señor. Y vamos a decirle al Señor que Él nos guarde de regreso a nuestros hogares. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús del cielo, porque tú eres bueno, Señor Jesús. Gracias por este maravilloso servicio que hemos tenido en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Desde el fondo de mi corazón te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por cada hermano, Señor, por cada amigo que esta noche vino a este lugar, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a regresar con bien a nuestros hogares. Bendito Dios. Aleluya. En esta noche tuvimos una asistencia de 50 caballeros, 52 damas, 29 niños, 19 jóvenes, 3 amigos y 3 visitas, para un total de 156 personas. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.